sea, como ya sabía, güey, que precisamente me pasa eso muchas veces de que quiero hacer algo o crear algo y no me fluye, pues me hice pendejo. O sea, o sea, así de pues, Pues la sí, chinga. sí. Pues no hice nada, no, o sea, Ajá. literal, güey. No hice nada Ajá. y dejé como que la presión actuara, güey, ¿sabes? Cuando Sí, ya, esa es otra. cuando ya Sí, faltaba sí. poco tiempo, güey, sabía Ujú. precisamente que a huevo iba a salir algo, güey. Y Sí, sí, dicho y sí. hecho, o sea, ya la presión así que fue como de puta, güey, mañana lo tengo que entregar, güey. Ya así me Ujú. puse y en chinga salió, güey. Es que ahí creo que ese es uno de los beneficios de la procrastinación, ¿no? O sea, o hacerse pendejo, ¿no? Como dices tú, ¿no? O sea, Sí. hay veces que pues sí, cuando te haces pendejo, pues sí dejas el tiempo pasar, ¿no? Y uno, pues luego la necesidad puede ser la madre, ¿no? De la creatividad, ¿no? Cuando ya tienes que hacerlo, Sí, eso está lo haces, ¿no? No hay de otra, ¿no? No, güey, qué buen pedo eres. Yo ya lo hubiera dicho, güey, olvídate tus sueños, güey, eres malo para esto, busca otra cosa. No es cierto. Sí. No, güey, pero es que, o sea, seamos honestos, hay veces que en la vida no eres, o sea, güey, hay veces que por más que quieras, güey, pues no, güey, no tienes el pinche talento, cabrón. Pero pues conforme vas agarrando más experiencia y más práctica, pues esos movimientos se hacen ya como automáticos, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa pues cuando tocas un instrumento y empiezas a improvisar. Pues entre más lo hagas, que va a ser al principio un proceso consciente, del que vas a estar como muy atento a cada movimiento que está haciendo, no sé, en el caso de la guitarra, cada dedo que estás poniendo en cada traste, en cada cuerda, vas a estar al principio muy atento a eso. Ya posteriormente lo que menos quieres es que ese proceso siga ahí porque te va a interrumpir, ¿no? O sea, el estar consciente y atento de cada movimiento que estás haciendo, pues al final te va a hacer como más lento, ¿no? A nivel como mental y a nivel físico, ¿no? No, pues si quieres ya empieza a grabar. Ya estoy grabando, güey. Ah, ya estás grabando. Pues bienvenidos al episodio número 33 de Transmisión Qualia. Realmente no tenemos muy claro de qué vamos a hablar, nos sentimos como estancados y justamente Luis propuso que habláramos un poquito del estancamiento, de cuando uno quizá, hablando del estancamiento a lo mejor creativo y de ideas y no tanto de que me siento estancado en mi vida y no sé qué hacer en ella, sino más bien cuando pues uno, digamos, va a escribir un libro, o cuando va a escribir música, o cuando va a crear un temario incluso para un sistema educativo, lo que sea, pues muchas de las veces yo creo que todos, te consideres o no creativo, pues nos vamos a encontrar en el punto en donde sentimos que no vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a estar horas así, ¿no? Así sin avanzar y creo que llega un punto en donde pues sucede como un momento eureka para muchos y en ese momento eureka todo, ¿no? Todo empieza a fluir, ¿no? Que pues justamente pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya está fluyendo todo. Nada, no es cierto. Ay, sí, güey, ya. Sí, Eureka. Daniel. Eureka, ¿no? Sí, Daniel encontró ese punto, güey. sí, Ya está. sí, ya. Es más, ya échate el podcast tú solo, güey. Ya estás Sí, enfilado, ya. Sí, aquí Ya va a te, salir así ya, un foquito, ¿no? Aquí al ladito, así de Eureka, ¿no? ya te inspiraste, güey, ya. Sí, ya me inspiré. No, pero pues es como yo creo que este tema de la inspiración, creo que, sobre todo en cuestión de música, para muchas personas que a lo mejor no están involucradas en el tema musical o no tienen una educación o un entrenamiento musical así como formal o profesional, pues puede resultar así como un poquito este muy raro el tema de la inspiración, que algunos podrían considerar que pues compones tu sinfonía pues al estar con tu copita de vino y de repente pum te llega todo, ¿no? Pero cuando en realidad pues luego muchas de las veces es más transpiración que inspiración, ¿no? Es más hora nalga a veces que, ¿no? Yo creo que, o sea, que pues una idea así que haya surgido y ya de la nada la resuelvas, ¿no? En una gran sinfonía, ¿no? Bueno, hablando de la música, yo me acuerdo que cuando componía así las canciones para mis novias.
Ok. O sea, porque digo, Daniel es muy profesional y y compone sinfonías y la chingada. Yo componía mis canciones cursis para una novia o así, güey. Entonces, a mí la inspiración me llegaba, como dices, en la hora narga, pero más que nada en la madrugada, güey. Había veces que me paraba Ujú. así literal me iba a acostar, así, o de pronto sí me despertaba y se me ocurría algo y decía huevo, y eso, y empezaba a hacer, no sé, o la tonadita o alguna cosa, ¿no? Eso hablando de la música, pero en general, como dices, o sea, yo creo que sí, el estancamiento y en todo, güey. O sea, yo creo que sí hasta en la misma vida. O sea, yo sé que mencionaste que no es tanto como en la vida, pero yo creo que lo puedes llevar a cualquier parte. O sea, Ujú. creo que sí el estancamiento tiene como un patrón en casi todo que es muy chistoso porque de pronto es como que te sientes estancado y dices, puta madre, güey, ya no sé qué hacer. O sea, te digo así, en la misma vida es así como de, "Ta, ¿y ahora qué hago, no? Pero de pronto, y es justamente literal, cuando menos te lo esperas, que encuentras así esa eureka y dices, a huevo. A veces ni siquiera como que lo encuentres, ¿no? O sea, en el proceso creativo sí, pero por ejemplo, hablando en el temas de la vida o así, o sea, de pronto las cosas como que empiezan a fluir cuando como que dejas de ser tan aprensivo, ¿no? Y pues lo mismo, obviamente, hablando de ideas, pues es todavía mucho más complejo. O sea, cuando quieres hacer algo, güey, una canción que quieres escribir o que quieras hacer alguna, pues, no que quieras, güey, ¿no? O sea, que quieras hacer una pintura, o qué sé yo, como que cuando intentas forzarlo, es cuando hasta, Ujú. no sé, güey, ¿no? O sea, de hecho, no sé si nos llegó a pasar, según yo sí, que cuando teníamos alguno de nuestros tantos grupos, seguro sí nos llegó a Ajá. pasar de que estábamos como componiendo o algo así, y que al final terminábamos por así como echar toda la basura y así salía algo de la nada, ¿no? No sé si nos llegó a pasar así estando juntos, pero seguro a ti te ha pasado como por tu parte, ¿no? Cuando estás así componiendo o algo, que de pronto así, puta, ya según tú ya hiciste toda la canción, pero al final de la canción sigue sin convencerte y cuando terminas así de pronto, como dices, en un momento en que menos te lo imaginas, te llega la idea y mandas hasta la chingada toda la canción y vuelves a Sí, sí, hacerla, sí. ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, pues es un proceso como muy intuicional, ¿no? Ahí como que la intuición juega un papel súper importante a la hora de, pues de cualquier proceso creativo. Y yo creo que esa es como la parte de la genialidad de los genios, ¿no? Por así decirlo. Que es, pues yo creo que, o sea, las personas hablando también de científicos, de compositores, o sea, en la parte artística y también en la parte científica y filosófica, yo creo que lo que hace luego a los genios ser grandes genios a veces es acoger ese momento de eureka, ese momento de la idea que fue así como revelada ante ellos, ya sea por una musa, por como quieras verlo, y desarrollarlo, ¿no? Y ese proceso de desarrollarlo muchas de las veces, lo que involucra a veces no es tanto pensarlo, ¿no? Y forzarlo, como tú dices, a veces es como dejarlo fluir, que es algo muy, muy raro, ¿no? En el momento, no sé, de componer música, que llega un punto en donde, pues, quizá la primera hora es muy tediosa, porque las ideas, pues, nada más no se acoplan, e intuyes que por ahí no va la cosa, y de repente, pum, ¿no? Llega un momento en donde ya todo empieza a fluir, ¿no? Y justamente no se siente forzado porque ya todo empieza a fluir, ¿no? Y ese momento yo creo que pues es el momento en donde pues sí, o sea, las personas que sí hacen grandes obras de arte, grandes descubrimientos científicos, grandes sistemas conceptuales filosóficos, pues es lo que hacen, ¿no? Es como acoger este momento de eureka, de inspiración y desarrollarlo de una forma en donde sea como de una forma muy fluida, ¿no? Igual, no sé, cuando improvisas música, pues yo creo que el gran obstáculo para improvisar música es pensar, ¿no? Pareciera así como contradictorio, pero entre más piensas, pues se va a volver un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, digamos que cuando vas manejando, eh, al principio cuando empiezas a manejar, quizás si eres muy consciente, ¿no? Cada movimiento, de qué tanto pisas el acelerador, qué tanto frenas, qué tanto mueves el volante, estás obviamente espejeando todo el tiempo,
Pero pues conforme vas agarrando más experiencia y más práctica, pues esos movimientos se hacen ya como automáticos, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa pues cuando tocas un instrumento y empiezas a improvisar. Pues entre más lo hagas, que va a ser al principio un proceso consciente, del que vas a estar como muy atento a cada movimiento que está haciendo, no sé, en el caso de la guitarra, cada dedo que estás poniendo en cada traste, en cada cuerda, vas a estar al principio muy atento a eso. Ya posteriormente lo que menos quieres es que ese proceso siga ahí porque te va a interrumpir, ¿no? O sea, estar consciente y atento de cada movimiento que estás haciendo, pues al final te va a hacer como más, lento, ¿no? A nivel como mental y a nivel físico, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí ya surge como la fluidez, ¿no? A la hora de, ya sea de componer o de improvisar, que es un poquito dejar al lado así como esta parte que está todo el tiempo pensando y pensando y pensando qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y es algo que pues toma años, ¿no? Toma años desarrollarlo y tú lo ves también con músicos, ¿no? Así que están muy cañones, y que están improvisando, pues realmente, o sea, hasta ves, ¿no? Que es como sin esfuerzo, ¿no? Porque en realidad pues sí es sin esfuerzo, pero bueno, para llegar a ese punto de improvisar así sin esfuerzo, o llegar a componer en un momento fluido así sin esfuerzo, pues requiere un chingo de esfuerzo, ¿no? También es como una paradoja, ¿no? Es como ya en el momento en donde llegas a ese punto en donde ya no requieres tener ese esfuerzo, ya todo se revela a ti, ¿no? Sin tanto esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que hace también como muy interesante y misterioso el proceso creativo, ya sea a nivel filosófico, científico o artístico, ¿no? Que es esta parte que pues luego ni siquiera sabemos, ¿no? De dónde viene lo que estamos como creando, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, es curioso que ahorita mencionas como que la práctica, ¿no? O sea, que es importante como para llegar a ese punto de que fluya esto, o sea, hablando como precisamente del estancamiento, o sea, una Ujú. cosa es la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez que tú te pones a improvisar o que tú una vez que te pones a hacer algo, pues mientras más práctica tengas en eso, o sea, aunque te sientas estancado o estancada, pues va a ser más fácil que puedas salir de ahí, ¿no? A veces como la misma inercia te saca. Y otra cosa que Ujú. también a mí se me ocurre es que, no sé si te ha pasado que a veces, o sea, quieres componer algo, ¿no? Tú hablando ahorita de la música, pero repito, esto, o sea, como que sí quiero llevarlo a como cualquier área de la vida en la que quieras dar un paso adelante, ¿no? Ya sea un proceso creativo, ya sea una decisión, lo que sea, y que estás así como de puta, no, o sea, como que es estar como bien dijiste, pensando y pensando y pensando y eso te detiene. O sea, muchas veces, aunque no sepas o sea, ni por dónde, es como pues, chingue su madre, ya hay que hacerlo, ¿no? O sea, porque si no, es como lo que nos pasó ahorita antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, que de hecho ya nosotros veníamos con una idea de grabar, pero como que no estábamos convencidos bien de qué, y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas, y si no nos, o sea, si no hubieras dicho así como de, sí, ya ese, órale, va, o sea, pues nos hubiéramos quedado ahí, güey, incluso yo dije, puta, a ver si no terminamos cancelando la grabación de hoy, ¿no? O sea, pues sí, porque a veces sí Sí, sí, sí. pasa, y a veces pasa de que te quedas ahí justo estancado o estancada porque pues no das ese paso, no es como, o sea, no te avientas. Y a veces es curioso que, pues aunque no sepas ni qué chingados vas a hacer, órale, me aviento, lo hago, y ahí, o sea, como que en el mismo proceso es en donde empieza como a surgir las ideas o, no sé, güey, es muy extraño el tema de cómo va caminando algo, ¿no? O sea, repito, ya sea un proceso creativo, una decisión o lo que sea, ¿no? Sí, pues es parte como confiar, ¿no? Confiar en el proceso, aunque sea muy tedioso al inicio. Yo creo que puede ser muy, muy bonito, por así decirlo, pues ya el final, ¿no? El resultado de ese proceso, ¿no? Entonces a veces pues sí es como confiar en ese proceso. Por ejemplo, yo cuando doy clases así de composición y producción, lo que hago, no me meto tanto en la parte teórica, ¿no? Porque siento que eso también puede entorpecer un poquito el proceso creativo, ¿no? Entonces lo que yo hago pues a veces es a mis alumnos que sí están un poquito más avanzados y todo eso, pues los aviento, ¿no? Les digo pues haz esto, ¿no? Compone esto, ¿no? Y me dicen, ¿cómo? ¿Pero qué? Hazlo, ¿no? Y
el 98% de todos, o sea, del 98% de mis alumnos, pues lo llegan a hacer, ¿no? Lo hacen porque a veces, muchas veces es el miedo, ¿no? Sobre todo cuando estás estudiando música y que te meten y meten y meten y meten así teoría, pura teoría. Pues esa teoría, por ejemplo, muchas de las veces está muy relacionada o a periodos históricos, ¿no? Si te enseñan contrapunto, por ejemplo, pues más bien es como para poder componer en un periodo así como el estilo barroco, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando estás como muy arraigado a ese esquema así de estilo barroco, vas a seguir un chingo de reglas, ¿no? Y esas reglas te van a, pues, incluso pues yo lo viví también, ¿no? Cuando estaba estudiando música, pues te limita, ¿no? A poder componer otras cosas que no sea de ese estilo barroco y incluso pues sin saberlo y crees que pues no puedes hacer quintas justas, paralelas, porque si no pues ya el maestro te va a linchar, ¿no? Em, entonces pues también un poquito... Es un comentario que solamente los músicos habrán dicho, ah, qué cagado, ¿no? Todas las demás personas fue así como de, ah, sí, no mames, las quintas justas paralelas, Sí, sí, güey. sí. El pan de cada día. O sea, no, pero sí. O sea, es más bien pues... ujú. No, 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 sí, 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 entiendo tu punto. Pero yo tengo una pregunta antes de que te sigas de lleno. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el 2% de esos alumnos que dices que el 98 sí lo logran, el 2%, ¿qué haces ahí con ellos que se estancan? Pues es como quizá, es que cada uno es muy, muy, muy particular, ¿no? Pero digamos, sí hay unos que pueden ser así como muy, muy técnicos, que sí necesitan así la parte teórica primero para poder crear, ¿no? Que yo siento que es la minoría, ¿no? Es igual como el lenguaje. Realmente, pues la forma en cómo aprendemos a hablar es imitando, ¿no? Y ya después aprendemos las reglas gramaticales, por así decirlo, ¿no? Y yo considero que es muy similar con el arte, no nada más con la música, ¿no? O con la vida, ¿no? O sea, también ves a niños y la mayoría de las cosas que hacen los niños es por imitación, ¿no? Y ya después aprenden qué es lo que están haciendo y por qué lo hicieron, ¿no? Entonces también pues es con el arte también y con la música, pues una de las cosas que yo hago, pues es imita, ¿no? Imita a los grandes compositores y en esa imitación vas a aprender, ¿no? Lo que están haciendo y dentro de ese aprendizaje, pues tú también vas a desarrollar tu propia voz porque tienes tus como una personalidad, ¿no? Ya como predeterminada con ciertos intereses, gustos, etcétera, que te van a llevar a coger ciertos elementos de esa pieza musical, de ese compositor, y hacerlos tuyos y desarrollarlos de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Entonces no tiene nada de malo como imitar a otras personas, ¿no? Porque pues es algo demasiado natural que hacemos desde que estamos en el día uno aquí en este planeta, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago, pues es eso, ¿no? Bueno, yo le aprendí así, o sea, también en la escuela y por mi cuenta, que pues una de las mejores formas para desarrollar tu creatividad es imitando, ¿no? Permitirte ver lo que los otros están haciendo, tratar de tomar todos esos elementos y con el paso del tiempo los vas a hacer tuyos, ¿no? Siempre y cuando también estés absorbiendo a otros compositores, otro tipo de arte, que tengas tus experiencias, ¿no? De esa forma, pues yo lo hago con el S98% y con el S2%, ¿no? O sea, escucha mucha música. Por ejemplo, si también uno se siente estancado al momento de... Yo estoy hablando ahorita pues, de componer, ¿no? Música, pero puede ser en cualquier otro ámbito. Si uno se siente estancado, pues también a lo mejor es alejarse un poquito de ese ámbito, ¿no? Si estamos hablando de componer música, pues no escuches música, ¿no? Yo también luego me permito mucho, pues no escuchar música, ¿no? Y para muchos pues, puede ser raro porque pues realmente eh, o sea, sí escucho bastante música, pero no todo el tiempo estoy escuchando música porque hay veces que pues prefiero, por ejemplo, escuchar un podcast, leer un libro, ¿no? Ver un documental y eso pues a mí yo siento que me enriquece y me alimenta para poder como crear, ¿no? Más música, ¿no? Entonces, pues otra cosa que hago luego con alumnos que sí siento que están muy, como estancados, que los veo así como muy con miedo de que no saben qué hacer o cómo hacerlo, pues les digo, pues salte a caminar, ¿no? O
ve a un museo, Salte de la ¿no? clase. O salte de la clase, por Vete de la favor, vende clase, tu guitarra. eres malo, güey. No, Renuncia a la música. este, sí, no, o sea, renuncia a la música a lo mejor un tiempo, ¿no? Porque luego a veces uno se absorbe tanto en su propia burbuja que pues no puede salir de ella y pues te ahogas, ¿no? En esa burbuja, ¿no? Entonces también es bueno al momento de sentirte estancado, pues también, ¿no? Ver de dónde más, de qué otros elementos de la vida, ya sea arte, ya sea filosofía, ya sea la vida misma, ya sea amigos, lo que sea, pues puedes como absorber, ¿no? Otro tipo de conocimientos y experiencias pues, que alimenten tu proceso creativo, ¿no? Entonces, ¿Tú consideras eh, que es bueno renunciar en algún momento? O sea, en algún punto de un estancamiento, ¿crees que a veces sea mejor renunciar que seguir insistiendo o que seguir intentando? mm, renunciar así definitivamente. Sí. Híjole, no, pues esa ya es una pregunta así súper. Sí. Pues, ¿Qué, pues yo güey? creo que sí, ¿no? O sea, la vida. Contéstala. Sí, pues yo creo que sí se vale. Digo, ya hablando pues en general en la vida, pues se vale renunciar, ¿no? O sea, se vale renunciar a cosas que sientes que pues no te benefician, ¿no? O no No, deja tú benefician a eso. O sea, otros, ¿no? hablando, por ejemplo, Pero bueno, yo precisamente, creo que ya iría. Ajá. hablando específicamente de la música, ¿no? O sea, de ese 2%, güey. Que quizás alumnos que tengan la intención, las ganas y todo, pero no sé, güey. Igual y tú te das cuenta que nomás no. Mm, O sea, que pues más bien que yo, no traen ese don, güey. no, no, más bien y lo que yo sí he hecho más bien es yo renunciar a eso. O sea, si de plano veo que un alumno no la hace, pues, o sea, lejos de condenar a ese alumno de que no tiene talento, que no tiene la disciplina o la ética de trabajo para lograr hacer música, pues mejor le doy el beneficio de la duda y digo, quizás soy yo, ¿no? Quizá yo no sea el maestro para ese alumno, ¿no? Y en ese momento yo sí renuncio. Con algunos alumnos sí les he dicho, pues ya, hasta aquí llegué contigo, ¿no? Yo ya no te puedo ¿Es mostrar nada neta? más. Sí, o a algunos, pues les he dicho, pues es que no hallo la forma, ¿no? Sobre todo luego con niños, que es muy especial darle clases a niños. Pues sí, sí ha habido con algunos niños que pues he dicho, pues capaz no sabes si necesitan a alguien, ¿no? Más especializado así con en pedagogía infantil, ¿no? Para que su hijo pues pueda, o su hija pues pueda crecer, ¿no? O sea, en ese aspecto pues sí. Más bien ahí pues yo lo veo al revés, ¿no? O sea, si un alumno pues de plano no la arma, pues lejos de así de decir, "Ah, es un pendejo", pues digo, pues yo no soy un pendejo, pero quizá no sea para ese alumno, ¿no? Así lo trato de abordar, ¿no? Bueno, No, yo creo. pues, no, güey, qué buen pedo eres. Yo ya le hubiera dicho, Sí. güey, olvídate tus sueños, güey, eres malo para esto, busca otra cosa. No es cierto. Sí. No, güey, pero es que, o sea, seamos honestos, hay veces que en la vida no eres, o sea, güey, hay veces que por más que quieras, güey, pues no, güey, no tienes el pinche talento, cabrón. O sea, no puede ser, no sé, güey. O sea, hay gente que quiere dedicarse a la música, güey. O sea, por el, güey, claro ejemplo, pues es Cielo Sur, güey, el grupo que yo tuve con Diego y todo, y Ujú. Iván y todo, ¿no? O sea, pues, güey, íbamos bien y todo, pero desde un inicio, güey, desde que empezó el grupo dijimos, en el momento en el que esto ya no avance y se estanque, justamente, hablando del tema, bye, güey. Ujú. Ya no hay manera, porque, güey, nos tocó ver grupos, güey, que hasta tú los conociste, güey. Hubo grupos con los que tocamos. Más bien, estoy hablando de grupos que de nuestro ámbito, de cuando tocábamos rock y así. O sea, me refiero a ti y a mí, a Buenas noches y Dreams of Vienna y todos esos grupos que tuvimos. O sea, güey, había bandas que llevaban años, güey. Me acuerdo mucho de una en específico, no me acuerdo cómo se llaman, güey, que una vez tocamos en un billar que estaba en satélite, no sé si te acuerdas, así Sí, como hasta arriba. el anexo, No, 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 ese es ¿no? el... No es. No, 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 no. Tocamos una vez en donde está Plaza Satélite, güey. Que había Ah, un en el Sapo karaoke Cancionero, no, no, no. ¿no? Que arriba de en un karaoke, que era un billar, güey. Ah, creo que sí, que tocamos, que íbamos a tocar metal y de repente pusimos una canción de Maná por ahí.
Eso no me Bueno, acuerdo, güey. Pero bueno, bueno, no, ahí me acuerdo que tocó, güey, me acuerdo perfectamente de una banda, güey, fuimos varias bandas las que tocamos, y uno de ellos así ya era un pinche güey como treintón, así. Cabe ajá. aclarar que nosotros teníamos como 17 años o Sí, sí, 16, sí. no me acuerdo. Ujú. Que le preguntaba así de, no, güey, que ustedes qué pedo, y llevaban 12 años la banda, y el güey seguía esperando a que su grupo, ¿sabes? Sí, Como pues. que brillara y todo el pedo, y era como de, güey, no mames. Entonces, lo mismo, o sea, por eso es que en Cielo Sur, o sea, sí Ujú. fue como de, güey, no, si esto no jala, pues, bye, ¿no? Va a llegar un momento en el que tenemos que decir adiós, y fue justo lo que pasó, o sea, ya llegó un punto en el que ya pues ya se le había invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo y pues las cosas al final no salieron, güey. Nos faltaron algunos factores, ¿no? Entonces mi punto es ese, güey. Hay momentos en los que creo yo que el estancamiento también es una señal de, güey, darle la vuelta a la página e irte por otro lado, güey, ¿no? Sí, sí, pues sí, eso sí es totalmente cierto. Y también digo, el estancamiento no solamente es, o sea, no es como una actividad individual, no es una actividad social, ¿no? O sea, uno se siente estancado pues con respecto también con la gente que te rodeas, ¿no? O con la gente que idealizas, ¿no? Obviamente si estás empezando, no sé, a tocar guitarra, ¿no? A los 10 años y estás idealizando a Joe Pass, ¿no? Y quieres tocar como el jazz, así, y lo idealizas de una forma así gigantesca y tus, ¿cómo decirlo? Tus metas así son muy irrealistas a corto plazo, pues obviamente sí te vas a sentir como totalmente estancado, ¿no? Pero si en el momento en donde tienes un amigo de tu misma edad, no sé, de los 13 años, digamos, tienes 13 años, ¿no? Y idealizas ya UPAS y tienes un amigo que tiene 13, 14 años que pues toca un poco mejor que tú, pero obviamente no al nivel de Joe Pass, pues quizá ahí ya no te vas a sentir tan estancado y vas a tener un peldaño más pequeño que avanzar, ¿no? Un pequeño escaloncito, ¿no? Y ya una vez que subiste ese escaloncito, ya que tienes 14 años, pues, pues te estás juntando con gente que pues ya está tocando un poquito a tu nivel y júntate con personas que están tocando un poco más arriba de ti, ¿no? Obviamente siempre observa hacia los que están así hasta arriba, pero creo que también el estancamiento pues sí es una actividad social en la que pues uno tiene que también ser realista y ver con qué se está comparando, ¿no? Y siempre compararse, sí, con tu ideal absoluto, pero también compararte obviamente contigo mismo, pero con los que están un poco más adelante de ti, como para que puedas salir de ahí, ¿no? Eh, Aunque eso creo yo pero que bueno, en el... depende, Ujú, depende también mucho o sea, de la persona, güey, ¿sabes? Porque pues, ¿qué tal ujú, si eres, por ejemplo, un Tony Royster Jr., güey? ¿No? Que a sus 10 años, ujú. pues, el güey tocaba bien Sí, cabrón. Y digo, no era un Vinny Colaiuta, no era un David Weckl, pero, un Dave Weckl, perdón, pero pues el güey tocaba bien cabrón. O sea, a sus 12 años ya era muy buen nivel el que traía, ¿sabes? Ya un nivel profesional muy cabrón. Entonces también ahí, pues, eso es a lo que iba también hace rato. O sea, creo que, o sea, mi punto aquí es que creo yo que también el factor que define, ¿no? O sea, qué tanto puedes aspirar a algo tan grande o no, pues también depende de las habilidades y los dones con los que naciste, güey. Que pues eso yo sí creo que ya viene de ujú. nacimiento, ¿no? O sea, y que influye mucho pues también desde que de chiquito, ¿no? Son Tony Royster o gente así que desde chiquita sus papás los pusieron a chingarle, pero pues también Sí, está el pues sí. factor de que neta Ujú. tengas el don y de que neta te guste, ¿no? Porque por más que los papás te pongan a chingarle y no, tú puedes y tienes que salir adelante y todo, pues güey, si no tienes el don o peor aún si no te gusta, pues ya valió madre, ¿no? O sea, si no te Sí, gusta estar estudiando 10 12 horas al día, güey, ¿no? Que es lo que se requiere para llegar a un nivel como el que dices, pues está cabrón. sí, que no es necesario. O sea, no creo que tengas que dedicarle así 10 horas, 12 horas a tu instrumento. No todos, pues como tú dices, pues hay unos que sí, quizá se les facilita más, ¿no? O hay otras Sí. personas que estudian, o sea, es que a veces no es qué tanto estudias, ¿no? Sino a veces es cómo estudias, ¿no? Qué tanto aprovechas ese tiempo en el que estudias, ¿no? El chiste es hacerlo lo más eficiente posible, como pues para poder avanzar sin sentirte agobiado y cansado, ¿no? Porque pues yo no sé, yo una vez pues intenté así encerrarme cuando estaba ya en Berkeley,
había unos cuartitos, en el sótano, que eran de práctica, con vidrios, ¿no? Vidrios para que no se escuchara el ruido hacia afuera. Y pues yo ahí me metía y pues generalmente era unas 2 horas y así, ¿no? Y una semana, o sea, por una semana dije, a ver, pues toda esta semana me voy a meter así 8 horas, ¿no? Y algunas las hice de corridas, otras fueron como 4 horas y 4 horas. Y pues la verdad, pues para mí no fue eso, ¿no? O sea, uno, pues me cansó bien cabrón. Dos, pues apestaba el cuarto, ¿no? Porque pues, estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que salí y entró una chapa que tocaba abajo y sí como que puso cara de qué asco, ¿no? Y tres, pues la verdad como que no me dio buenos resultados, ¿no? Porque pues como que fue demasiado, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces pues también uno pues es entender eso, ¿no? Es también cómo uno puede llegar así a mejorar en la actividad que quiera mejorar, ya sea si quieres correr, si quieres tocar un instrumento, Sí, si claro. quieres escribir un libro, pues cómo, ¿no? De qué forma puede ser la más eficiente de acuerdo a, pues a ¿A tus quién? Ajá. habilidades, a tu personalidad, pues para lograr eso. No creo que siempre sea necesario el tiempo, ¿no? Yo creo que pues el tiempo más bien uno lo va administrando de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Y bueno, a su personalidad también. Fíjate que, de hecho, en el ejercicio es como muy similar, güey. Así también me preguntan, así como, ¿tú cuántas horas entrenas, no? O sea, me Ujú, refiero sí, que pues me es la preguntaba, o sea, típica es como pregunta. la Ajá. típica pregunta es de, ¿cuánto entrenas, no? ¿Cuánto tiempo? O Sí, sea, sí, ¿cuánto sí. tiempo? Pero sí tienes razón, o sea, pues, güey, hay gente, a mí, es lo más clásico es que haya gente que te diga, no, yo voy 3 horas. Tú ves a las personas que van 3 horas al gimnasio, güey. No estoy diciendo todas, pero muchas de ellas, pues, güey, son 3 horas de las cuales, puta, cabrón, descansan 2 horas y media, casi, casi, ¿no? Entonces Sí, sí, dices, sí. güey, pues realmente no importa cuánto tiempo, ahí creo que sí tienes mucha razón, porque pues no importa cuánto tiempo vayas, al final de cuentas, si vas 40 minutos o media hora que haces ejercicio, pero esa media hora la haces así muy cabrona, pues puedes tener hasta mejores resultados, ¿no? O sea, sí, como dices, Sí. pues tiene mucho que ver de la personalidad. No, incluso de eso, o sea, por ejemplo, del tiempo, de cuánto tiempo entrenas o cuánto tiempo estudias, digamos, eso del ejercicio, ¿no? A lo mejor sí va a haber una persona que pues pueda lograr mejores resultados yendo al gimnasio 40 minutos al día que una persona que vaya 2 horas al día, ¿no? Y eso también le va a permitir a la otra persona, digo, si empieza también a ver otras partes de su vida, no sé, relaciones con digamos, si tiene pareja, con sus familiares, no sé, en el trabajo o en la escuela, pues también, ¿no? A no descuidar esas otras partes, ¿no? Porque también si te metes 10 horas a tocar instrumento, pues puedes descuidar las relaciones públicas, ¿no? Y puedes descuidar que Ujú. llegues a tocar con gente muy cabrona, porque a veces, pues, o sea, una hora de llamear con gente muy cabrona puede valer muchísimo más que pinche 100 horas de estar trocando tú solito, ¿no? O sea, pero Entonces, ¿estás de acuerdo que para llegar a un nivel profesional, o sea, ya muy virtuoso, por así decirlo, o sea, sí se requiere estudiar más de 2 horas, güey? O sea, sí es un pedo que es como los, ujú, los atletas de alto rendimiento, güey. O sea, los atletas de alto rendimiento, pues al final de cuentas viven de eso, güey. Y es como, pues tú, bueno, no tú me refiero, o sea, tú como persona, o sea, yo en mi caso que soy Godín, güey, pues trabajo 8 horas, ¿no? Al día. Pues los atletas entrenan 8 horas o a veces más, güey, porque pues es su trabajo y al final sí ya creo, o sea, sí creo yo que ya una vez identificando, pues eso es lo que hablamos como del talento y las maneras en las que puedes aprender y la mejor forma de prepararte, pues, o sea, yo sí creo que el factor de tiempo que le dedicas, o sea, bien dedicado no me refiero a estar pendejeando, ujú. pues sí, Sí, ya bien llega un dedicado, momento en ajá. el que sí precisamente llegas a ese nivel de virtuosismo, ¿sabes? O sea, ya alguien que Ujú, ya sí, es sí, sí. virtuoso, pues sí requiere estudiar un chingo de horas, güey, porque a pesar de que, o sea, siento yo que es como una barrera. De hecho, seguro pues te ha pasado, o sea, no sé si en esa semana que dices que estudiaste 8 horas así, no sé si te llegó a pasar, pero probablemente en alguna de las cosas te pudo pasar que, aunque igual no fue la mejor técnica para ti de estudio, pero no sé, algún ejercicio, güey, después de esa semana de haber practicado 40 horas, güey, ese Ujú, ejercicio ya te salía, o sea, ya era como muy natural, o no sé, güey, ¿sabes? O sea, o ya estaba a otro nivel. O sea, lo mismo, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? O con la meditación que ves que yo te había dicho, o sea,
la misma meditación cuando pasas cierto tiempo, güey. O sea, para mí, por ejemplo, a mí la meditación, los primeros 20 minutos es una mamada, güey. Concentrarme, es como que me voy Ujú. perdiendo y es como regresar. Pero pasados esos 20 minutos, das cuenta que justo empiezo a meditar tal cual. O sea, ya es cuando o sea, llega un momento en el que, pum, quizás el Ya te absorbe la exceso de, actividad, ¿no? ajá, la energía o no sé, o sea, como que me hace centrarme ahí. O sea, como bien dices, ese es cada quien, ese soy yo. Pero, o sea, yo creo que algo similar debe de suceder con la gente virtuosa o de alto rendimiento, que pues sí, güey, o sea, tú ves, y pues los atletas de alto rendimiento sí entrenan 10 horas, güey, o así. Te lo digo porque yo tengo bueno, tuve una maestra en la universidad que fue medallista olímpica y todo el desmadre, y pues sí, güey, o sea, literal, Ujú. los meten, de hecho, ella nos platicaba que los meten o sea, cuando estás en una preparación para las Olimpiadas, pues, o sea, literal te llevan como el centro deportivo olímpico, ¿no? Y allí los tienen enclaustrados y, güey, todo el pinche día entrenando, güey. Sí, pues es lo que creo que es Malcolm Gladwell, ¿no? El que dice ah, que estudió así como atletas de alto rendimiento, a músicos de alto nivel, o sea, a profesionistas así ya, como en todo tipo de ámbitos, de industrias, así a personas así en alto nivel, ¿no? Y creo que lo que él vio es que pues todas estas personas invirtieron su tiempo en perfeccionar su arte, por así decirlo, 10.000 horas, ¿no? En promedio, ¿no? Que pues la verdad, pues ahorita no puedo hacer la matemática así rápida, pero pues me imagino que sí ha de equivaler a mínimo unas 5 horas diarias, ¿no? O sea, sí, sí un buen rato, ¿no? O sea, definitivamente de que sí necesitas tiempo, sí lo necesitas. Yo nada más el punto lo que iba es que también hay algunas actividades, o sea, pues de como, por ejemplo, de como tocar y no sé si te interesa tocar jazz, que pues enclaustrarte así tú solito 10 horas diarias, quizá no sea la forma más eficiente de mejorar, ¿no? Quizá vayas a requerir después bajarle a, no sé, a 4 o 5 horas para que esas otras 5 horas o 6 horas extras que estás dejando, mejor las inviertas en tocar con otras personas, ¿no? O en relacionarte con otro tipo de músicos que sean iguales o mejores a ti y eso te va a ayudar a mejorar, ¿no? O sea, sí también depende de la actividad y el arte que quieras, así como desarrollar, pues cuántas horas. O sea, definitivamente sí pues, tienes que invertirle tiempo, ¿no? Y ese tiempo pues va a estar yo creo que muy relacionado a la pasión que le tengas a ese tiempo, porque esa es otra, ¿no? O sea, algo yo creo que puede hacer grandioso a una persona en el ámbito de lo que sea, pues a veces es pues, la pasión que tenga en eso, ¿no? Clavarse con eso y pues que le invierta, ¿no? Todo el tiempo, a veces dinero, ¿no? A todo eso, ¿no? A eso iba un poquito también con que, pues, no hay que encerrarse tampoco tanto, ¿no? Así a nada más como en el ámbito de la música, como en el instrumento, así encerrarte así a estudiar, ¿no? Porque pues puedes mejorar muchísimo más también, pues relacionándote con otras personas y todo eso, ¿no? Sí. Y regresando un poco al tema del estancamiento, o sea, tú, por ejemplo, cuando te estancas, como, ¿qué haces, güey? O sea, un ¿En qué? ejemplo, ya sé que puede Oh. haber como muchas cosas, pero cuando te estancas componiendo, ¿no? O Mm, sea, ya nos dijiste pues, como que dejas un poco al lado la música y haces otras cosas, pero no sé si hay algo en específico que te ha funcionado más. pues digo, o sea, al final el oído pues también es como un músculo, ¿no? Que bueno, se tiene que entrenar, pero pues también se cansa, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si estás componiendo y llevas horas y horas escuchando, ya sea con monitores o con audífonos, pues también el oído, o sea, o sea, se puede cansar y te puede mentir, ¿no? En lo que estás escuchando y creer que, o sea, bueno, aquí la voy a voltear, o sea, creer que le estás haciendo muy bien, ¿no? Y al día siguiente, bueno, descansas y al día siguiente lo escuchas y dices, ¿qué mierda acabo de hacer, no? ¿No? Ahí es, bueno, ¿no? Este, ahí es como al revés, ¿no? Pero también aplica, pues si te sientes estancado, pues quizá también sea porque ya estás, pues, literalmente cansado, ¿no? O sea, y necesitas descansar de eso, ¿no? Que pues obviamente si
eres como muy clavado y muy pasional a eso, pues también esa es como quizá la desventaja, ¿no? De ser también súper clavado en algo, que pues no te permites descansar de ese algo, ¿no? Y quizá descansar pues te puede ayudar, ¿no? Entonces por eso yo digo, pues también es sano a veces salirte de la burbujita en donde estás y quizá meterte en otras burbujitas, ¿no? Esa es otra de las cosas que pues trato de hacer, ¿no? O sea, no nada más descansar físicamente y de la música, sino pues también descansar físicamente y de la música, pero también al involucrarme a lo mejor en otras actividades que sean de mi interés, ¿no? Y quizá eso no me vaya directamente a, este, ¿cómo se llama? A inspirar, ¿no? Pero yo creo que de alguna u otra forma sí, pues sí ayuda para salirte del estancamiento, ¿no? Otra, pues es también platicar, ¿no? Con otras personas, con otros, digamos, artistas. O sea, pero La platicar de otra, lo que quieres componer o de qué. pues luego es bueno así, por ejemplo, no sé, hay mesas redondas del Hollywood Reporter que hacen con directores, con actores, con compositores, o sea, como gente involucrada en la industria del cine, ¿no? Y pues a veces pues te ayuda, ¿no? A veces así como escucharlos, escuchar sus perspectivas de vida, sus procesos creativos, los problemas que han tenido en ciertos proyectos, y eso como que, bueno, puede ayudar un poquito también para pues descansar, ¿no? De lo que uno le absorbe tanto, ¿no? A eso me refiero pues también como platicar, ¿no? Con personas y pues digo, pues se puede haber un chingo de cosas que te puedan ayudar a salir de ese estancamiento. O sea, otra, pues también, pues a veces quizá ese estancamiento en donde uno siente que está, pues puede ser muy prematuro, ¿no? Y creer que estás estancado cuando realmente todavía no, todavía falta más, ¿no? Para que te estanques, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, yo cuando compongo, pues quizá llevo 2 horas y estoy así de madres, no tengo ni puta idea de qué estoy, o sea, qué estoy haciendo, dónde me va a llevar esto, qué voy a hacer, ¿no? Pero sin embargo, pues me siento y por eso digo que hora nalga, a veces muchas hora nalga y transpiración, Ajá. y me siento y pues me quedo ahí, ¿no? A ver hasta qué momento sale algo, ¿no? Y pues en mi caso, pues afortunadamente siempre ha sido así, ¿no? O sea, cuando me siento estancado, a veces no es porque ya esté estancado, es porque estoy siendo impaciente, ¿no? Y tengo que ser más paciente con mi proceso creativo y esperar un poquito más, ¿no? Y ya de ahí pues empiezan a fluir las ideas, ¿no? Entonces también, pues es un poquito también empezar a conocerse, yo creo, y empezar realmente a evaluar si uno está estancado o está siendo impaciente y por eso se siente estancado, ¿no? Yo creo, también. ¿Tú Sí. qué haces? Yo, pues, rascándome la nariz, güey, Sí. escuchándote, así, pendejeando en el celular mientras hablas. No, no es cierto, güey. No. Este. Fíjate que, por ejemplo, yo cuando voy a hacer curso, o sea, cuando tengo que preparar alguna capacitación o algún curso, muchas veces sí me pasa, güey. De hecho, el último curso que tenía que dar, y Ujú, digo tenía porque ya por la pandemia ya no se hizo, güey, pero era un curso nuevo que me estaban pidiendo. Y y sí estaba así como un poco nervioso. Bueno, no nervioso, pero como que no me estaba fluyendo más que nada. ujú, Y precisamente una de las cosas que hago, o sea, lo que ya apliqué, porque ya, como bien dices, ya medio me conozco en ese aspecto. O sea, sí es importante eso que dices de conocerse. O sea, como ya sabía, güey, que precisamente me pasa eso muchas veces de que quiero hacer algo o crear algo y no me fluye, ujú. pues me hice pendejo. O sea, o sea, así de pues a Pues la sí, chinga, sí, sí. pues no hice nada, no, no sé, o sea, Ajá, literal, güey. No hice nada y ajá. dejé como que la presión actuara, güey, ¿sabes? Sí, esa es Cuando otra, ya sí, sí, sí. faltaba poco tiempo, güey, sabía Ujú. precisamente que a huevo iba a salir algo, güey. Y Sí, sí, dicho sí. y hecho, o sea, ya la presión así, que fue como de puta, güey, mañana lo tengo que entregar, güey, ya así me Ujú. puse y en chinga salió, güey. Sí, pues es Y, la... Ajá. ajá, no, o sea, te voy a platicar más o menos cómo hago yo mis cursos, güey, es muy cagado, porque ningún curso, güey, o sea, ya sé que
que igual y no está tan bien lo que voy a hacer, lo que hago, pero pues, es Ajá. como que la forma en la que a mí me fluye mejor. O sea, ningún curso lo hago como conforme los estándares, porque, por ejemplo, para ser instructor, güey, o capacitador, o como le quieras llamar, güey, pues tienes que certificarte y las certificaciones son de hueva, o sea, ya las he hecho, güey, y son de huevísima. Y son como muy by the book, como bien dijiste, güey, o sea, como con las reglas y tienes que, los estándares y primero tienes que hacer como que la introducción y luego este pedo y tienes que, o sea, es como que muy así, güey. Y es como de, güey, no mames, qué hueva, o sea, la neta, pues por eso son de hueva las clases y los cursos, güey, a la gente le cagan por eso mismo, güey, porque son muy Ujú. de hueva y es como de, y ahora aquí tienes como muchas formalidades, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo no hago nada de eso, o sea, literal me lo paso por un oído y por el otro me sale, güey. O sea, lo que hago es tal cual, o sea, literal me imagino estando así en el curso, o sea, cuando estoy frente a la computadora, ¿no? Ajá. Y lo primero que hago es mi presentación. De hecho, es así como hago mi curso, hago mi presentación que son puras imágenes, ¿no? O sea, a mí me gusta hacerla como con caricaturas. La presentación yo la hago como una guía para mí, para irme acordando qué temas voy a ir dando y así, ¿no? Entonces me siento, güey, y me imagino así, literal, a veces hasta bien, lo voy a hacer, o sea, hago a la mamada y cierro los ojos, güey, y así de, me imagino, o sea, Ujú. dando el curso, pero me voy desde el principio, o sea, empiezo así de, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que en la chingada, ¿no? O sea, empiezo a volar como si me estuviera presentando, güey. Y justamente es bien curioso, güey, que el mismo diálogo, güey, te va llevando a las palabras, o sea, no es broma, güey. O sea, cuando empiezo a hablar así de hola, ¿cómo estás? ¿No? Y empieza a surgirme como todo el speech de lo que voy a decir, me va saliendo solito, o sea, conforme empiezo a Sí, sí, sí. hablar, ¿sabes? Y Ujú. entonces ahí es ya donde empiezo a ver el tema, y aquí. Y ya ahí, pues, ya al final como que le vas dando estructura y dices, esto puede ir mejor acá o así, pero así es como lo hago, no creas que es de que, a ver, o sea, porque muchos instructores o la mayoría lo que hacen es, a ver, voy a dar estos temas y entonces, actividad tal para este tema tal y ya lo van o sea, como que, y bueno, yo lo menciono porque es cuando he tomado cursos para capacitarme como instructor o así, pues obviamente en las capacitaciones te dejan a ti crear, ¿no? Alguna simulación de una capacitación, un ejercicio, lo que sea, y pues ves cómo es el proceso creativo de los demás, y la mayoría es así, güey, es como muy by the book. Ujú. Y a mí lo que me funciona es eso, güey, o sea, como hacerlo muy espontáneo, y literal lo que me voy Ujú. imaginando, o sea, como que me imagino alguna imagen cagada y la pongo y hago actividades, ¿no? O sea, como que Claro. lo hago, trato de hacerlo como muy Ujú. dinámico, muy relajado, así. Y eso a mí me funciona más que en lugar de hacerlo como formal, güey. Cuando hago las cosas formales, me sale muy mal, güey. Muy metódico, ¿no? Ujú. Sí, pues es que ahí creo que ese es uno de los beneficios de la procrastinación, ¿no? O sea, o hacerse pendejo, ¿no? Como dices tú, ¿no? O sea, Sí. hay veces que pues sí, cuando te haces pendejo, pues sí, dejas el tiempo pasar, ¿no? Y uno, pues luego la necesidad puede ser la madre, ¿no? De la creatividad, ¿no? Cuando ya tienes que hacerlo, Sí, eso está pues lo haces, ¿no? cañón. No hay de otra, ¿no? Güey, acabas de, Pero perdón que te también yo creo que... interrumpa. Ah, bueno, no, Ajá. vas, continúa. No, dime, dime. Es que lo que dijiste de la ¿Qué pasó? necesidad es de muchas veces, ¿cuál fue la frase? ¿La necesidad es la base de qué? ¿De la La creación? madre de la, La, como de la la madre de la creatividad, ajá, creación. o de la creatividad, o sea, Güey, ajá. porque real hay gente, o sea, por ejemplo, gente que se queda sin trabajo, ¿no? Que está muy acostumbrada, o a mí me ha pasado, o sea, cuando estás acostumbrado a tener un ingreso, ¿no? Y quizás ahorita en la pandemia a muchos les pasó, que de pronto se quedaron sin Ujú. trabajo y, güey, de donde menos te lo imaginas ya están que poniendo su negocio de cubrebocas y esto y lo otro, y cosas que pudiste haber hecho antes y tener un Sí, ingreso extra y ganar mejor, pero pues, güey, no fue hasta que la necesidad te llevó a ese límite que, puta, güey, la ardillita te empieza a girar, cabrón. sí, exacto. Y ya, o sea, ya en ese proceso así como hablando ya como creativo, o sea, ahí los beneficios de esa procrastinación, pues sí, es eso, ¿no? Esa que te orilla así, pues a la necesidad de tener que hacerlo, ¿no? Porque tienes un tiempo límite más achicado, ¿no? Porque te hiciste pendejo, ¿no? Pero también, por ejemplo, eso que tú dices de que pues
eso pues a veces hasta te lleva también a hacer las cosas como de una forma más espontánea. O sea, esa espontaneidad luego pues no viene, yo no creo que venga de la nada, ¿no? O sea, también viene pues obviamente de haber llevado todo un proceso de días o de meses o de años de aprendizaje, ¿no? Y de práctica, ¿no? De ciertas cosas. Pero lo que hace la procrastinación a veces es que pues mientras estás procrastinando, pues también al mismo tiempo pues estás absorbiendo otras cosas, ¿no? Quizá no tan conscientemente y al final, no sé, o sea, luego, digamos, estás escribiendo un libro y pues te sientes estancado y quizá pues tu tiempo límite de entrega pues es en 2 semanas y procrastinas una semana, pero en esa semana pues te encuentras con Chuchito Pérez, que es, no sé, un pintor, o vas a caminar y ves una familia y te llega una epifanía de algo, ¿no? Que dices, oye, me acabo de percatar de esto, ¿no? De la vida, y eso te puede ayudar muchísimo, ¿no? A que puedas como completar ese trabajo que tienes por hacer, ¿no? Entonces la procrastinación, pues a veces ayuda, a veces a eso, ¿no? Como a permitirte inconscientemente absorber cosas que quizá no pudiste haber absorbido porque estabas muy metido en tu chamba, ¿no? Y también, digo, esa es una parte, ¿no? Pero yo creo que también, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este escritor. Eh, el que hizo la película de, bueno, el que escribe un chingo de libros de terror, súper famoso, se me fue el ¿Este nombre. Guillermo del Toro? No, 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 de libros, Ah, no el que sé. hizo Ah, eso, Hawkins. ándale. Stephen Hawking. Sí, se llama así, ¿no? Eh, Stephen Hawking. no, no, él es el Stephen King, más bien, Stephen King. Sí, Hawking es el físico. del físico, sí, güey. Ajá. Yo de él alguna vez escuché que pues su método para escribir pues es sentarse diario así tempranito y escribir, ¿no? Sin saber qué va a escribir, ¿no? Y forzarse a escribir, ¿no? O sea, también creo que es bueno experimentar, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Es como, ok, sí, te puedes ser pendejo, procrastina y a ver cómo te funciona eso, que no siempre te va a funcionar, yo creo, pues porque cada proyecto o cada etapa de tu vida o cada persona es distinta, pero también pues es bueno intentar, ¿no? Así pues sentarte y hacer las cosas, ¿no? Y practicar, ¿no? Para que eso te forje como una disciplina y aparte, eh, no sé, por ejemplo, de las clases que yo doy así de producción, o sea, te decía que pues luego yo los aviento al ruedo, ¿no? Así pues haz esto, ¿no? No sé, tienes que hacer una música étnica japonesa, pues vas, ¿no? Tú vas a tener que investigar tú también, ¿no? O sea, aquí lo vemos tantito en la clase, pero pues tú también es tu chamba a ver qué onda, ¿no? Y es sentarte a hacerlo, ¿no? Y lo que hace eso, bueno, lo que yo he visto que hace eso y también en mi propia experiencia, aventarse a hacer las cosas y sentarte y decir, ¿sabes qué? Voy a tener que componer y me voy a parar a las 8 de la mañana y lo voy a tener que hacer sin saber qué voy a hacer, pues a veces es darte seguridad y confianza, ¿no? Porque estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces también yo creo que parte de salirte del estancamiento, pues es a veces darte a ti una seguridad y cómo te das esa seguridad de confianza, pues es haciendo las cosas, ¿no? Y muy probablemente la vayas a regar, ¿no? También, ¿no? Es también, pues, entender que, pues, quizá, pues, la vayas a regar, pero bueno, creo que también es confiar en que si te sientas otra vez y lo intentas, va a salir mejor, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, es Sí, como sí. balancear, ¿no? Un poquito como este tema de procrastinación con la disciplina, que yo creo que ambos sí pueden ayudarte como a salirte, ¿no? De un estancamiento, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, pues sí. Hablando de... Sí, hablando de ya me estanqué, güey, ya no sé qué. Sí, 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 No, es ¿sabes que, qué? güey, es que ya, Tú la en verdad. YouTube, ¿no? Procrastinando ahorita, así, güey. Sí. Sí, Viendo así Netflix, ¿no? Una serie de Netflix. no, este. No, güey, pues es que creo que como que ya sería redundar si te digo algo más, porque la neta, sí, o sea, pues sí, güey. Mira, qué ironía, ¿no? Qué ironía que terminó estancándose este pedo. No, no es cierto. Sí, No, pero güey, bueno. pero. No, no, no. O sea, lo que. Es que me quedé, güey, vas a decir que qué mamá, pero sí medio me fui, güey, porque me quedé pensando, güey, en Ajá. la composición japonesa, güey.
Ah, Es que ahorita que dijiste que las dejas así como componer, sí dijiste como japonés, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Ah, o Étnico sea, como que japonés, dije, güey, ajá. ¿cómo será componer una música japonesa, güey? Debe ser algo muy ¿Tú has compuesto música japonesa? Sí, sí, ¿Por qué? sí, y Porque también, nunca he por escuchado ejemplo, nada de eso, güey. pues igual ahorita lo pongo, pero sí, igual y a mí también, eso también fue por parte de la escuela, ¿no? Y, o sea, algo que me gustó mucho de, por ejemplo, de Berkeley, es que desde el día uno te ponían a componer, ¿no? O sea, o sea, sin importar en qué nivel así teórico estuvieras, incluso de instrumentista, pues tenías que componer, ¿no? Entonces, pues es algo como que muy útil porque te digo, te ayuda a forjar un poquito como la disciplina y dentro de esa misma disciplina se forja la confianza y la seguridad y dentro de esa confianza y seguridad se forja como el flujo de trabajo y empiezas a conocer cómo trabajas, de qué forma puedes trabajar más eficiente y de esa forma pues también empiezas a conocer más tu proceso creativo, te empiezas a conocer más, ¿no? Entonces son como muchas cosas que van involucradas en el momento en donde te avientas a hacer las cosas, ¿no? Y por eso luego en música para cine, para audiovisuales, lo interesante pues es que luego cada proyecto puede ser muy distinto, ¿no? Porque las necesidades, por así decirlo, dramáticas y cinematográficas de cada proyecto pueden ser tan distintas que un día estás haciendo reggaetón, el otro día estás haciendo un funk, el otro día estás haciendo algo orquestal, el otro día quién sabe qué estás haciendo, el otro día quién sabe qué estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es bueno, lo padre, ¿no? También como de meterte así en una carrera así como música para cine, para audiovisuales, que pues luego cada proyecto es distinto y eso es lo que pues yo también luego con a mis alumnos pues les pongo, ¿no? Es como, hoy hiciste hip hop, esta semana hiciste hip hop, pues la siguiente semana vas a hacer música japonesa, ¿no? Étnica, ¿no? Y sí, te voy a dar las bases, pero también, ¿no? O sea, si tienes ya más de 18 años, pues yo creo que también te las puedes arreglar, ¿no? También para hacer las cosas, ¿no? Entonces, y yo confío mucho en mis alumnos, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Creo que también para salirte del estancamiento, creo que es bueno tener a alguien que confíe en ti, ¿no? Para que también confíes en ti, ¿no? Y eso también yo lo digo pues, de mi parte, o sea, también de maestros que he tenido, pues que confían en mí, o ya sea interesada o desinteresadamente, o fingen confiar en mí, pues hasta cierto grado ayudan, ¿no? También para que uno vaya forjando como la disciplina, el carácter, la seguridad, la confianza y haga las cosas, ¿no? Eso pues ayuda mucho para, sí, salirte, ¿no? De ese estancamiento. Sí, como que forzarte a salir de esa zona de como de confort. Hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Ujú, Eker ujú, y ese güey tiene una frase que me gusta un chingo que dice el secreto, o sea, obviamente ese güey se enfoca como para ser millonario, pero al final como que esa frase a mí se me quedó para todo en la vida. Y de hecho lo menciona, ¿no? Eso es como para todo en la vida, pero pues obviamente su libro se enfoca en el tema del dinero. Y dice, si quieres ser millonario, tu nueva zona de comodidad tiene que ser tu zona de incomodidad, ¿no? Que al final de cuentas es como ujú, te tienes que sentir bien estando en tu zona de incomodidad y es la realidad, güey. Eso pasa, es como todo, güey. Si quieres, o sea, realmente la gente que logra, por ejemplo, pues hablando en temas de ejercicio, ¿no? Que hace rato te decía, o lo el virtuosismo, ¿no? O tú que lograste llegar a un nivel muy bueno en la música y tener una carrera muy cabrona, o sea, estuviste en la mejor escuela de música del mundo, o sea, ese tipo de cosas pues, güey, requiere salirte de tu zona de confort, güey, porque sí, cualquiera diría, no mames, yo quiero irme a Berkeley, ¿no? Me acuerdo que yo te decía, güey, a mí también me gustaría, pero pues la realidad es que creo que quizás no ujú. tenía tanta intención y tantas ganas como tú, o no me aventé ese paso, porque al final, pues sí requiere salirte de tu zona de comodidad y buscarle y, ¿sabes? Como muchas cosas. Lo mismo pon tú desde el del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, pues, sí, güey, tener un físico saludable pues requiere, pues decir no a muchas cosas, ¿no? A dejar de comer muchas cosas. A- cuando estás cansado de decir, chingue su madre, voy y hago ejercicio, o sea, ¿sabes? Y uno de los ejemplos que pone este cuate en el libro, güey, que es un ejercicio muy cagado, que dice,
tiene, o sea, literal, el parte libre es irte a un centro comercial y así chingue su madre pedirle números de teléfonos a chavas, ¿no? Bueno, en caso de que seas hombre, ¿no? Ujú. Si no, viceversa. Y ahí me Ajá. tienes ahí como ¿Y lo pendejo en una hiciste? plaza pidiendo Ay, números, sí. güey. Yo sí hago lo de los libros, Sí, güey. neta, sí, sí lo Los hiciste. libros no sirven de Bueno, pues sí, nada si no eso es... pones en práctica lo que te enseñan, Sí, güey. sí, no. Sí, pues sí. No lo hice tal cual en una Y plaza, nada, y pero pues a ya. partir de Y ahí que. sí fue Ajá. un periodo en el que dije, güey, voy a empezar a pedir números, güey. Así de niñas que me gusten, chingue su madre lo voy a hacer. Ujú. Sorprendentemente, güey. O sea, sí me di cuenta de cosas que yo decía, madres, güey. O sea, niñas que yo decía, en su puta vida me van a dar a pelar, güey. Pues no es mamada, la mayoría sí me daban su número, güey. Y no estoy diciendo que Ujú. es porque yo sea el más guapo del mundo ni nada. Yo creo que también eso, hablando específicamente de este tema, por ejemplo, una persona cuando te acercas, ¿no? Una niña cuando te le acercas, pues también el que un güey se acerque y demuestre como esa confianza, ¿no? O no sé si la demuestre, pero al menos que tenga los huevos para ir y a la mitad de la plaza decirte, oye, güey, quiero pedir tu número. Muchas te dicen que no, ¿no? Y me pasó, Ujú. pero muchas te dicen que sí, ¿no? Como que eso también atrae y quizás eso se refleja en muchas cosas. O sea, cuando te avientas a hacer algo, en muchas ocasiones el resultado sorprende, güey. Es como muchas veces sí Sí, es un claro. resultado mucho mejor del que esperabas. Me imagino que en el tema de la composición con tus alumnos así, pues también les ha de haber pasado, ¿no? O sea, esos que tenían un chingo de miedo cuando llegaron y compusieron, dijeron, ah, cabrón, pues sí puedo, güey. Lo mismo a mí me pasaba en los cursos, güey. Te voy a platicar, la primera vez que yo di una conferencia, güey, ya, güey, lo voy a destapar porque pues ya, chingue su madre, no creo que lo vayan a escuchar los de la escuela, pero así yo Y llegué súper a, viral, a, ¿no? a Este la que video. era mi universidad, güey, y yo les dije, Ajá. no, yo quiero dar una conferencia, fíjate que yo ya llevo dando pues tanto tiempo, o sea, les dije, les vengo a ofrecer una conferencia, no les voy a cobrar ni nada, pues es porque son mi escuela, que la chingada, yo soy conferencista profesional, así, güey, yo me las di acá como de muy cabrón. Y era mi Ajá. primera conferencia, güey. Yo no sabía ni cómo chingados dar una conferencia. Solamente dije, güey, pues a ver qué sale, cabrón, ¿no? O sea, sí, y, güey, o sea, estuvo muy cagado porque al final la chava sí pensó, me dijo, no mames, güey, se ve que sí te dedicas a esto, cabrón, y la chingada. Sí, sí, sí. Sí. Estuvo muy bueno, y yo así, sí, seguro. Pero al final, o sea, salió bien Ujú. porque, pues, como que, no sé, güey, o sea, más bien me sorprendió que al aventarme, porque lo dudé mucho, fue mucho tiempo en el que me tardé en decidir, órale, va, lo voy a hacer, Ujú. pero cuando como que lo decidí, como que sí salió bien, güey. Y obviamente hubo otras en las que salieron de la chingada, ¿no? Pero pues al final, o sea, es eso que dices tú, como cuando te atreves a salir también de ese estancamiento, pues también te das cuenta de muchas cosas, güey, incluso de muchas virtudes que quizás que tienes y que por no haberlo hecho antes, pues no te das cuenta. Y hay mucha gente que se queda ahí, güey. Exacto, Y sí, 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 literal eso sí. nunca se da cuenta de lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, no, pues totalmente cierto. O sea, lo que decía que a lo mejor el estancamiento es una actividad social, porque involucra que te compares con otras personas, también creo que es una actividad social por esto que dices, porque eh, en el momento en donde tú te la crees, que lo puedes hacer, o incluso finges que te la crees, y tienes el verbo para hacerlo, para dar tu discurso a otra persona, y esa persona te la cree, pues en ese momento tú solito te estás aventando al ruedo, ¿no? Entonces, también en ese momento pues vas a salir de tu estancamiento, ¿no? Entonces, eso pues sí es, o sea, es muy, muy cierto, ¿no? O sea, la verdad es que, por ejemplo, a mí lo que me falta muchísimo, este, es como las relaciones, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo así como conocer gente nueva, acercarme a alguien, ¿no? O sea, si está así un superproductor o director o lo que sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Así como, o sea, acercarme a esas personas, ¿no? Y yo de repente pues veo a otros que quizá pues no tengan nada de entrenamiento musical o no hayan estudiado donde yo estudié o quizá, este, pues no han hecho casi nada, no sé, lo que sea, que considere que a lo mejor yo podría estar en una mejor posición como para poder apoyar a esa persona o poder trabajar para esa persona o con esa persona y veo y simplemente pues por acercarse y por echar verbo y un discurso así bueno, aunque sea que sea real o no, pues también, ¿no? Los va a aventar al ruedo y eso pues los va a hacer que o mejoren o sí muestren, ¿no? Que pues a lo mejor no son para eso, ¿no? Pero al final, pues también el estancamiento, pues sí es un poquito esa actividad social de pues
pues sí, mostrarle al mundo, ¿no? Así exponerte, ¿no? O sea, creo que también pues es eso, ¿no? Es como exponerte ante otros y hacerles entender que pues eres el indicado o la indicada como para desarrollar, ¿no? Lo que ellos quieran hacer, lo que tú quieras hacer, ¿no? Y estar abierto al rechazo, güey. Es Ah, súper pues sí, sí, importante. sí, sí, sí. O sea, sí está muy padre todo el pedo motivacional y todo, pero también es una realidad que Sí, la sí, sí. mayoría de las veces te mandan a la chingada, güey, ¿no? Sí, Hablando en sí, ese tema. ujú. Entonces, pues no sé, o sea, es importante estar abierto al rechazo, pero güey, al final de cuentas es así, güey. O sea, la misma gente que tú estás mencionando, pues quizás en ese momento tuvieron éxito, pero güey, muchas veces los han de haber mandado a la chingada, ¿no? O en otras cosas. Ya Sí, tienes pues un ejercicio para hacer, güey. En lugar de irte a ligar chavas al centro comercial, güey, porque si no, si te dejo esa tarea, Brenda me va a matar. Pero, sí. pues te tienes que ir a ligar productores, güey. No, pues sí, mejor, ¿no? Sí, sí, no. Ah, no. Y yo bien traumado, ¿no? Porque me rechazan, ¿no? Ese pinche Luis, tu técnica no funciona, Sí, güey. sí, sí. Ah, pues sí, eso sí es cierto Sí, de a también. la Pues para mierda la música. salirte. Termina Daniel con el autoestima hasta Sí, abajo, sí, güey. Ya sí. nunca vuelve a componer. Pues sí, sí, tienes razón. Para salirte también del estancamiento es como perder ese miedo al rechazo. Pero Y es que también creo que. no lo pierdes Ujú. hasta que no lo haces, güey. O sea, la neta es que en mi caso, no es como, mucha gente piensa que va a estar preparada antes de, ¿sabes? No, es que ya cuando tenga Sí, sí, confianza. sí. Y la neta, no, güey. O sea, la primera vez que yo me acuerdo que me acerqué a una chava así a pedirle un teléfono a una desconocida así en un lugar muy X, güey. O sea, como que Ujú. normalmente se da en las fiestas o así, pues no hay tanto, pero en un centro comercial, por ejemplo, o así. No mames, güey, yo me estaba cagando. Yo dije, güey, Sí, sí, sí. qué pinche oso, ¿no? Sobre todo, así, que toda la Y gente vea que, que te mandaron a volar, así como que sí, empiezas, pero güey, es como de un, dos, tres, va, chingue su madre, ¿no? Y ya, güey. sí, sí, pues vas agarrando ahí o Sí, por lo güey. menos es indiferencia, ¿no? Hacia al rechazo, ¿no? Pues sí. O lo vas aceptando, ¿no? O sea, o sea, a mí sí o sea, como que no nunca fue como que lo dejara de sentir así como de, ay, qué bonito. Pero, pues, Sí, lo vas aceptando. sí, pues sí. No, pues, digo, Interesante esta charla. sí, interesante. Digo, yo tengo otra forma que a lo mejor de salir del estancamiento, que cuando tú viniste acá así a grabar el episodio de psicodélicos, creo que por ahí mencionábamos que, pues que no mames, está muy cabrón que cada vez que leemos nos damos cuenta de que pues no sabemos nada, ¿no? O decimos, no, pues es un mundo, nunca vamos a poder así abarcarlo todo, ¿no? Aunque esa no es la idea original, ¿no? De cuando estás como leyendo, escuchando podcasts, todo eso, ¿no? Pero de ahí pues también, o sea, sí me surgió la idea de que pues también es estar cómodo, ¿no? En el estado de confusión, ¿no? Que uno puede entrar al ver que pues tiene un mundo así gigantesco a su alrededor y que es imposible, ¿no? También como dominarlo y absorberlo, ¿no? Y, y yo creo que pues, no sé, por ejemplo, muchos de los eh, como filósofos y sistemas filosóficos que han surgido, o sea, yo sí creo que muchos de esos filósofos, pues, o sea, su estado así como que los llevó a crear esos sistemas, pues su estado así, que los llevó a crear esos sistemas fue como un estado de confusión, ¿no? De no saber qué pedo con lo que están pensando y con lo que están viendo y pues tratar de darle sentido a eso, ¿no? Y sorprenderse, o sea, llevar esa confusión como a sorprenderse, ¿no? Entonces yo creo que también que es muy difícil y es un poquito más abstracto lo que voy a decir, pero creo que también para salirte del estancamiento, pues es uno como abrazar ese estado de confusión que uno puede sentirse cuando está estancado, ¿no? Porque no sabes para dónde y qué hacer, o te sientes ofuscado, y eso pues convertirlo de alguna u otra manera, que eso es lo difícil, como en algo que te sorprenda, ¿no? Y ya cuando algo te sorprende, yo creo que es más fácil poder como aceptarlo, ¿no? Y como vivir con ello, ¿no? Entonces, El bueno, ese pedo sería aquí es como, cómo haces que te ajá. sorprenda eso, güey. O sea, cómo cambias ese estado de confusión a estado de sorpresa. Ah, No, buena pues ahí sí, pregunta. Ah, sí, güey.
Pues es que Sí, no, pues. ahí es Sí, por el eso digo, pues punto. eso es lo difícil, ¿no? Yo creo que Eso es eso lo también difícil. ya es como muy innato, güey. Como que hay gente que le pasa así, güey, ¿no? O sea, o que lo puede percibir así. O sea, no sé si haya exactamente un proceso en el que puedas pasar de un lugar a otro, o quizás se dé a base de repetición, ¿no? Y de estar tanto tiempo en ese estado de confusión que ya llega un momento en el que, ¡pum! Algo en ti te hizo brillar y no sé, güey. Y ver todo Sí, sí, ese sí. estado como algo sorprendente. Sí, pues sí, ya es algo que, pues, o sea, sí es muy complicado decir, ¿no? Cómo llegas, ¿no? A ese estado de confusión a sorprenderte, ¿no? De eso mismo. O sea, digo, pues, mm, sí, no, sí está muy, o sea, es muy complicado, ¿no? Así como dar así como paso a paso, ¿no? Para llegar a eso, pero creo que, o sea, la introspección, la reflexión, creo que, pues, hay veces que te puede llevar a eso, ¿no? Que pues la parte negativa de eso es que te puede llevar a una espiral, ¿no? De pensamientos, como muy reducidos, bueno, como a una espiral como de pensamientos, que no te llevan a ningún lado, ¿no? O sea, tanta reflexión e introspección, ¿no? Entonces, esa es como la parte negativa, pero si lo logras llevar hacia una parte positiva, pues eso sí te puede llevar hacia a sorprenderte de las cosas, ¿no? O sea, y creo que eso te puede llevar a pues ya no sentirte tan estancado o no sentir que ese momento de estancamiento es tan negativo, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a ver así por fuera, así lo sorprendente que es la vida o tu situación, o tus pensamientos, tus ideas, tus procesos creativos, una vez que te empiezas a sorprender de ti mismo y de tu vida, o sea, no sorprender de, ay, qué chingón soy, ¿no? Así de, qué pedo con esta vida? Pues eso pues yo creo que te puede alivianar un poquito del agobio que puede estar en el estancamiento, ¿no? Sí, pues sí. ¿De qué te Pues puedo sí. decir? No, pues eso es un hecho, güey. Sí, pero pues El cómo, pedo pues es sí. cómo, cabrón. Vuelvo a lo mismo, o sea, es Esa va a que ser para el siguiente episodio. no, yo creo que, yo te voy a, o sea, con esto voy a cerrar. Yo creo que A eso ver. ya es una cuestión de personalidad, güey. O sea, hay Ujú. gente que se sorprende de la vida y que vive sorprendida de muchas cosas y que o sea, que neta, puta, güey, o sea, porque se paró la mosca es como de, no mames, o sea, como que neta es impresionante la manera en la que viven la vida, güey. Ujú. Y hay un chingo de libros y un chingo de cosas que hablan de esto, güey. Y la neta es que, o sea, te lo digo porque estuve en ese ambiente, ya lo hablamos en el coaching y todo eso. Pero, güey, la neta es que la mayoría de las, o sea, yo creo que eso ya viene muy, muy, muy pegado a tu personalidad. O sea, no estoy diciendo que no puedas hacer cosas como para llegar a ciertos estados, como para mejorar tu actitud ante ciertas posiciones, pero quizás ya algo tan cabrón como sorprenderte de algo, o sea, como más bien como generar el estado de sorpresa. O sea, eso yo no creo que sea algo que realmente tú generes, ¿sabes? O sea, simplemente pues la Sí, no. sorpresa es sorpresa porque no lo esperabas, güey, ¿no? Sí. Digo, igual, no sé, algo que podría alimentar ese estado de sorpresa puede ser justamente ver a otras personas sorprendiéndose, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que pues de algunas alumnas, así que tenía, había una así que como que me caía muy bien, pero era, o sea, ya después entendí por qué, era porque todo el tiempo estaba así como sorprendiéndose de todo, ¿no? Así como que se emocionaba de cualquier cosa, ¿no? Y luego pues yo también entendí eso porque de repente yo lo que hago a veces en YouTube pues es ver videos de reacciones, ¿no? Sobre todo de música, ¿no? O sea, que, no sé, a una banda que me gusta y le pongo, Leprous Reaction, ¿no? Y son literalmente videos de gente, así frente a la cámara, con la pantalla, o ponen el video de YouTube, así en el video de ellos mismos, reaccionando por primera vez a la música, ¿no? Y eso a mí, pues no sé, o sea, me llama un chingo. Yo veo un chingo ese tipo de videos, ¿no? Como videos reacciones, ¿no? También de risas, cosas así, ¿no? Y también luego me fijo mucho, pues, como que últimamente me he fijado más como en los niños, cómo reaccionan a las cosas, cómo se sorprenden las cosas. Y pues no sé, o sea, quizá, pues, o sea, hablábamos de que también el ser humano, pues yo creo que algo que lo caracteriza, pues es por imitar, ¿no? Entonces, pues igual, no sé, a lo mejor y también estar como al pendiente de cómo las otras personas reaccionan ante todo,
incluyendo estos videos de reacciones, los niños, todo eso, tus alumnos, ¿no? O sea, una de las cosas que pues también luego me alimenta mucho a mí para dar clases, pues es ver la reacción, ¿no? Del alumno de, ay, no mames, qué chingón está esto, o me acaba de llegar así un buen insight, una epifanía de esto, o ya estoy cuadrando todo. Y eso pues sí como que a mí me alimenta mucho, ¿no? Entonces pues a lo mejor también cómo puedes alimentar tu capacidad de sorprenderte, pues es también viendo a otros cómo se sorprenden de las cosas, ¿no? No necesariamente tienen que ser cosas que te llamen a ti, ¿no? Pero pues yo creo que puede ser una forma, ¿no? Sí. Sí, sí, eso sí tienes razón. Ujú. Pues sí, Pero pues creo que ya hemos llegado al final de esto, porque ya llevamos más de una hora. así es. ¿Alguna otra cosa que quieras aportar? No, ya Ah. vamos a hacernos bien pendejos ahora sí. Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Y buenas noches. Buenas noches.